El día de hoy les voy a hablar sobre la hipoterapia como técnica coadyuvante. Para empezar, pues lo primero que debemos tener claro es el amor hacia los caballos. Creo que de ahí nace la necesidad y de ahí surgió todo, y es de ese amor hacia los caballos, así como hay amor hacia otros animales. La profesora nos mostraba ahora y nos hacía una introducción a la terapia con los perros. Asimismo nació este trabajo con los caballos. Los caballos también tienden a ser animales muy dóciles y muy cariñosos, y además tienen unos principios que con la investigación se han ido utilizando en pro del beneficio de los pacientes. Entonces, para iniciar les voy a hacer una descripción y les voy a aclarar entre el término de hipoterapia y equinoterapia. Creo que han escuchado los dos. La palabra hipoterapia viene del griego hipos, que significa caballo. Entonces, cuando hacemos la traducción vamos a encontrar que es la utilización del caballo para la terapia. Al contrario, la equinoterapia viene de la terapia al caballo. Quiere decir que cuando hablamos de equinoterapia es como si le hiciéramos una terapia al caballo. Cuando hablamos de hipoterapia hablamos de la utilización del caballo como un medio terapéutico. Efectivamente existen fisioterapeutas encargados de la rehabilitación del movimiento en los caballos, y hay algunas especializaciones en veterinaria. Entonces tenemos unos pares dedicados a la rehabilitación del movimiento en los caballos. Ellos hacen equinoterapia. Entonces vamos a empezar con un poco de lo que es la historia de esa hipoterapia, de lo que es la hipoterapia. En el año 460 a.C. se reportan datos de Hipócrates, quien mandaba y recomendaba la utilización del caballo para aquellos pacientes que se encontraban en etapa terminal, y además la recomendaba para aquellos pacientes que tenían algún tipo de pérdida motriz. Luego nos reportan de 130 después de Cristo, Galeno recomendaba a Marco Aurelio la utilización del caballo, ya que Marco Aurelio era una persona muy tímida, que no tenía un buen desempeño y decía que pensaba con lentitud. Entonces su recomendación era que utilizara el caballo para lograr así que Marco Aurelio tuviera una mayor claridad en sus ideas. Luego, en el año de 1800, Johann Wolfgang fue el encargado de mirar entonces ese caballo, qué efectos podía tener. Entonces él fue el primero en hablar de los efectos que tenía el caballo en la rehabilitación. Pero ya hasta el año de 1953, a través de diversas investigaciones, se pudo establecer en realidad cuáles eran los beneficios que traía la utilización del caballo en la rehabilitación, y de ahí se vino trabajando e implementando a través de investigaciones. Ya en el año de 1970 se creó la Asociación Americana de Hipoterapeutas, y en el año de 1972 se creó la Federación Alemana de Hipoterapia. En la actualidad, la parte de hipoterapia está liderada por la Federación Internacional de Monta Terapéutica. A esta es la encargada de regular todo lo que es la hipoterapia a nivel mundial. Se encuentra a nivel de 53 países, en ellos tiene representación, y es la encargada de regular todo lo que es la hipoterapia. Debemos tener claro que hipoterapia no es ir a montar a un niño a caballo. La hipoterapia tiene sus principios y tiene su entrenamiento. Aquellas personas que la practican o que la aplican dentro de su rehabilitación se les llama hipoterapeutas, y se debe tener un entrenamiento y un conocimiento básico de esa hipoterapia para poderla aplicar. Otra cosa que debemos tener clara respecto a la hipoterapia es que las investigaciones sí han mostrado que la hipoterapia por sí sola no funciona. Es una técnica coadyuvante de la fisioterapia. O sea, yo la debo vincular a mi rehabilitación, y dentro de mi plan de tratamiento yo la vinculo a mi plan de tratamiento, pero no puedo decir que solo aplicando hipoterapia voy a conseguir todos los objetivos de tratamiento en mi paciente. Entonces hay que tener claro que es una técnica coadyuvante muy buena, más ella por sí sola no va a alcanzar todos los objetivos de tratamiento que yo quisiera con el paciente. Tenemos una clasificación de esa hipoterapia de acuerdo a las características del paciente y lo que yo me proponga con él en rehabilitación.
Tenemos una hipoterapia pasiva. ¿En qué consiste la hipoterapia pasiva? En la monta del paciente en el caballo sin ningún tipo de silla, utilizando el calor del caballo y solo utilizando el paso. En ese el paciente va a necesitar tanto la ayuda del terapeuta como de 2 personas que estén y se lleva el caballo. Nunca maneja el caballo el paciente. La hipoterapia activa, que es donde yo también va el caballo sin silla. Yo subo a mi paciente, pero en esta el encargado de hacer los ejercicios va a ser el paciente. Entonces se realizan diferentes ejercicios neuromusculares de acuerdo a lo que yo quiera alcanzar en mi paciente. Y luego tenemos lo que es la monta terapéutica. En la monta terapéutica ya es aquel paciente que tiene las destrezas y las habilidades para ya realizar una monta tipo equitación. Existen diferentes eventos donde se realizan encuentros de aquellas personas que tienen algún problema neurológico, pero que han desarrollado una monta terapéutica. Es más, Liz Harler en 1954 fue una campeona mundial de equitación y ella tenía una poliomielitis. Entonces, a raíz de esa experiencia que tuvo ella, se hizo muy popular en los Estados Unidos la utilización de la hipoterapia. Pero entonces, ¿cuáles son los principios que hacen que funcione la hipoterapia? O sea, ¿por qué debo utilizar yo la hipoterapia y qué me dice que sí me va a servir en mis pacientes? Entonces, son 3 principios básicos los que tiene la hipoterapia. El primero es la transmisión de la temperatura corporal del caballo. El caballo maneja 38 grados de temperatura, o sea, aproximadamente 15 grados por encima de los que manejamos nosotros. Es por eso que en hipoterapia no se utiliza silla. Lo ideal es que el paciente pueda hacer la monta a pelo, pero por cuestiones de riesgo biológico se utiliza un tapete muy delgado para que el paciente pueda ir y aprovechar esa temperatura corporal. Dice que la temperatura corporal del caballo produce una relajación de la musculatura y los ligamentos en el paciente, además de mejorar el riego sanguíneo. El segundo principio es la transmisión del impulso rítmico del lomo al caballo del jinete. Cuando yo me subo al caballo, el movimiento del caballo, sobre todo cuando lleva las patas de atrás alternadamente, produce que se eleve el lomo. Esa elevación del lomo hace que mi cintura pélvica vaya en un movimiento de cadencia. Entonces empieza a moverse. ¿Qué propicia eso? Una basculación pélvica. Además de hacer que nosotros desarrollemos o tengamos que mejorar o utilizar nuestras reacciones de equilibrio y enderezamiento para podernos sostener en el caballo. Y el tercer principio es el movimiento tridimensional. Para ese movimiento tridimensional se realizaron estudios con los caballos de análisis de movimiento donde se encontró que el movimiento del caballo a la marcha es similar a la marcha humana. Entonces produce movimientos de anteversión y retroversión pélvica el jinete cuando va en el caballo, simulando una marcha humana. Quiere decir que cuando yo me subo al caballo y el caballo empieza a caminar a través de la basculación y el movimiento de mi cintura pélvica y mi cintura escapular, estoy simulando la marcha, lo cual se utiliza en la rehabilitación. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos unos efectos terapéuticos. ¿Cuáles son esos efectos terapéuticos? Hay descritos muchos efectos a nivel de la utilización de la hipoterapia. Sin embargo, basándonos en evidencia, hemos encontrado 3 que podemos resaltar. La hipoterapia no solo la utilizamos los fisioterapeutas, sino también ha mostrado muchos beneficios en el área de la psicología. ¿Por qué? Porque la hipoterapia también incluye la relación con el caballo. Entonces, ha mostrado muchos beneficios en los niños con síndrome de Down y en los niños con autismo, ya que propicia esa relación del niño con el ambiente. Entonces, ha sido muy efectiva. Sin embargo, acá para la fisioterapia les quiero resaltar los 3 beneficios de acuerdo a lo que se ha encontrado en evidencia. Entonces, dentro del control postural se ha encontrado que precisamente esos movimientos que produce el caballo de anteversión y retroversión producen que el paciente mejore su basculación y que encima del caballo tenga por obligación que utilizar sus reacciones de equilibrio y enderezamiento.
Si el paciente no tiene control postural, la indicación es que se le haga un tipo de montaje velar, que es aquella donde el terapeuta va subido en el caballo con el paciente. A medida que el paciente va mejorando, entonces ya el terapeuta baja y el paciente lo puede hacer solo. Entonces se ha encontrado en la parte del control postural que mejora o facilita las reacciones de equilibrio y enderezamiento, y mejora y produce que el centro de gravedad esté mucho más alineado y que el paciente tenga mejor reacción ante una desestabilización. A nivel de la marcha se ha encontrado un gran beneficio porque la simulación de la marcha humana que produce el caballo hace que se pueda facilitar en aquellos niños que tengan potencial para la marcha o aquellos pacientes que tengan también un potencial para la marcha, haciendo que se trabaje mucho más la disociación escapulopélvica, que a veces en el consultorio nos es tan difícil trabajar. En el caballo se puede hacer muy fácilmente porque eso es lo que propicia ese movimiento. En cuanto al tono muscular, hay un estudio reportado con 16 pacientes con lesión medular en un grado A y B según la escala de Frankel, donde se les aplicó la hipoterapia y se les realizó la evaluación del tono muscular. Se encontró que los pacientes tenían una disminución de ese tono. ¿Cuál es el inconveniente? Que lo vamos a tener siempre cuando vamos a trabajar y vamos a tener en cuenta el tono muscular, que como ya sabemos los efectos son transitorios y no permanentes. Sin embargo, se evidencia en el estudio que cuando se hace prolongadamente la utilización del caballo, la regulación del tono permanece. ¿Qué quiere decir? Que si yo solo le hago hipoterapia una o dos veces, seguramente no voy a conseguir ningún cambio en ese tono. Pero cuando se le hace incluido muchas más veces, se le incluye dentro de su terapia, con largo tiempo el paciente tiende a hacer esa regularización del tono. En cuanto a la marcha, en pacientes con enfermedad cerebrovascular se ha encontrado que los pacientes mejoran la independencia para la deambulación, tienen una mejor altura de paso, así como una longitud de paso. Y en niños con parálisis cerebral se ha encontrado que disminuye la espasticidad de los aductores, obviamente cuando se les hace una monta excedente, entonces mejora mucho, disminuye la espasticidad en esos aductores y también les mejora sobre todo la simetría del paso, la altura y la longitud. Entonces, esos son algunos de los beneficios que se ha visto. Se maneja en diferentes tipos de población. Obviamente existen unas contraindicaciones como son unas escoliosis de tantos grados. En enfermedades como las distrofias musculares se recomienda solamente al comienzo, ya en la parte final no, porque produce mucha fatiga. Uno subirse al caballo lo fatiga, cansa, entonces no está recomendado. Entonces hay algunas patologías en las que definitivamente no se puede utilizar la hipoterapia, pero en general en poblaciones y en niños resulta muy útil. Para los niños es mucho más fácil realizar su terapia en el caballo que en consultorio. De acuerdo a los beneficios que se han encontrado, se han hecho algunas modificaciones de las técnicas fisioterapéuticas que nosotros utilizamos para el caballo. Entonces la idea es que todo lo que se hace en consultorio y en piso se pueda realizar encima del caballo. Entonces hay modificaciones y podemos utilizar bobas sobre el caballo, una técnica muy conocida en hipoterapia que es la técnica de Alexander, y todas ellas van encaminadas ¿a qué? A mejorar estos tres aspectos en los cuales se ha encontrado mucho beneficio de la hipoterapia.